Buenas tardes a todos. Acá tarde digo porque estamos en Argentina. Eh, Agradecemos mucho que estén participando, que se hayan tomado que hayan tenido el interés de esta propuesta del Instituto de Pronosticación Sistémica. Nosotros somos, principalmente venimos del humanismo, por eso nuestro instituto es humanista. ¿Sí? Así aclaramos bien cuál es nuestra raíz doctrinaria, ideológica, que es parte del pensamiento de Silo. Pero bueno, nos damos el interés, digamos, observando digamos, que estamos en este siglo XXI, donde observamos que hay una diversidad de pensamientos, de paradigmas, el mundo está cambiando tremendamente. Estas situaciones, por ejemplo, que se ha dividido de vuelta en dos, parece el planeta. Y bueno, ante esa situación, nosotros queríamos analizar la situación, las formas de pensamiento que existen y proponer imágenes a futuro. Imágenes esperanzadoras, optimistas, salidas, ¿no? Esto, bueno, seguimos la corriente de Silo, que siempre nos dio imágenes positadoras de futuros abiertos. Entonces, nosotros nos proponemos estudiar, observar y estudiar pensamientos, digamos, estudiar diferentes expresiones que a veces van por el campo de la ciencia, otros por de la filosofía, de la historia, del arte también, de la espiritualidad principalmente. Y ante todo eso vamos rescatando como una esencia que tira digamos, hacia la salida, ¿no? Hacia la superación de las crisis. En ese sentido, vamos estableciendo modelos, vamos proponiendo imágenes para salir afuera. Queremos llevar estos temas al barrio, a la plaza pública, a las universidades, ¿sí? Esta presentación va a ser un poco amena, ¿sí? En el sentido de que no vamos a dar datos de tantos autores o teorías, ¿sí? Pero bueno, vamos a explicar principalmente por qué tratamos el tema de la pronosticación y por qué sistémica. Y también vamos a referirnos un poco al tema del tiempo, que justamente está relacionado esto del pronóstico con el tiempo. Y bueno, si por ahí surge algún comentario o alguien quiere hacer algún aporte, ¿sí? Me estoy olvidando de decir algo, ahí los invito a los otros miembros del instituto que puedan aportar también. Bueno, el tema de la pronosticación. Por ahí, nosotros leyendo, estudiando y también intercambiando con otras personas, amigos y amigas que no son de este ámbito del humanismo, el tema de la pronosticación por ahí está ligado a la predicción del futuro. Y establecemos diferencia entre lo que es una predicción y una pronosticación. Por ahí se entiende que la predicción es un tipo de, como en el caso de la ciencia, por ejemplo, que predice eventos a futuro y tiene un alto grado de exactitud, ¿verdad? En cambio, la pronosticación a la cual nos referimos tiene que ver con eso de los futuribles, ¿sí? Tiene que ver, por ejemplo, como cuando se pronostica el tiempo, ¿sí? El clima, ¿sí? En la meteorología se pronostica el clima, pero tiene una gran probabilidad de error y otra de acierto. Entonces nuestros pronósticos tienen esa probabilidad, tienen una gran probabilidad de error o de acierto. El punto es que sabemos que si nosotros andamos pronosticando o lanzando imágenes, vamos generando las condiciones para que esos hechos que nosotros predecimos de alguna manera se produzcan. Si nosotros no miramos por otro lado, observamos que en la sociedad, ¿no es cierto?, en la humanidad, nos podemos ir a un apocalipsis o podemos salir airosos en un futuro. Bueno, tenemos que decirlo, tenemos que generar las condiciones. Y esas condiciones las vamos generando hablando, dando nuestro discurso, expresándonos, ¿sí? Eso de una manera, de un punto. Después nos organizamos de otra manera, ¿no?
Pero en primera instancia vamos tomando datos que por ahí son bastante duros de la realidad y también en una especie de dialéctica, ¿no? que se va estableciendo entre diferentes corrientes de pensamiento y vamos estableciendo alguna síntesis, ¿sí? Que eso ya es muy de nuestro método estructural dinámico. Y bueno, eso principalmente, eso es lo que entendemos por pronosticación. Luego el tema de por qué es sistémico, ¿no? Nosotros nos basamos mucho en esto bueno, de fondo es la doctrina de nuestro método estructural dinámico, pero también en la teoría de sistemas que que tuvo mucho auge en la mitad del siglo pasado, del siglo XX, y que bueno, de ahí surgió todo este tema de la informática, está todo ligado, ¿no es cierto? Eh, por ahí está bueno leer el tema de Edgar Morin, no sé si alguno lo conoce, un filósofo que escribió El Método por la década del 70, donde también habla de esto de los sistemas, que todos somos un sistema que está interrelacionado, ¿sí? Hay otro científico por ahí que se llama Prigogine, que también habla de esta cuestión de los sistemas, ¿no es cierto? Ya nuestro Silo hablaba de sistemas abiertos y sistemas cerrados. O sea que vinculamos esto de la pronosticación con diferentes relaciones que vamos estableciendo en los diferentes campos del quehacer humano, y eso aumenta nuestra capacidad de generar imágenes, ¿sí? O sea, esto suena bastante complejo de alguna manera, pero cuando uno se mete en estas cuestiones, en el instituto, por ejemplo, lo estamos viviendo con bastante entusiasmo, ¿no? Y bueno, y ahora nos ponemos en el trabajo de bajando un poco el lenguaje para llegar a una mayor cantidad de personas que tal vez no estén tan interesadas en estos ámbitos de las ciencias o de la filosofía. Y bueno, eso sería principalmente, no sé si me he enredado bastante o está bastante claro, no sé. Y después con el tema del tiempo, eh, que eso es fundamental para nosotros. O sea, todo se da en un periodo de tiempo. No tenemos un periodo interminable de tiempo para hacer estas cosas. Por ahí se habla de una teoría de la singularidad, ¿no? Que está tan en boga con el trabajo, no sé si han leído de El futuro no lineal, de Jacob Nazaretian. Y bueno, y otros autores que hablan sobre estos temas. Y bueno, nosotros tenemos nuestra mirada sobre el tiempo, que justamente no es un tiempo lineal, no es un tiempo, digamos, reversible, como se creía o se cree desde algunos puntos de vista de la ciencia o de la filosofía, sino que somos seres históricos, ¿sí? Y sociales, como ya decía nuevamente Silo. Pero bueno, ahí hacemos una división entre un tiempo de conciencia, un tiempo histórico, un tiempo en esto de la vida a nivel subatómico, por ejemplo, hay diferentes tiempos. Pero bueno, ese es un tema que también nos interesa ir desarrollando con los diferentes aportes de las personas que quieran irse sumando. Así que bueno, eso como introducción. Ahora no sé si los demás amigas y amigos del instituto quieren eh, dar algún aporte. Bueno, cualquiera, ¿no? O sea, yo tengo aquí algunas cosas, pero si alguien de los que han venido quieren comentar sobre todo lo que expusiste, pues cedemos la palabra a quien quiera. Hay un tiempo que nosotros pensamos que no es una época de cambio, sino que es un cambio de época y que desde el presente uno puede atisbar el futuro de la misma manera que se puede atisbar el pasado. Sabemos por certeza personal muchos que esto se puede dar. Entonces la mezcla de esta percepción con la aplicación del método estructural dinámico da una amplitud a lo que bien comentaba Nahuel, que excede el marco conceptual o del estudio teórico y amplía mucho las posibilidades
de éxito en el intercambio, en la percepción de aquello que el colectivo puede hacer mucho mejor que los individuos. Bueno, yo quería comentar también algunas cosas. Bueno, un poco esto de la pronosticación, la anticipación del futuro, pues como sabemos es algo que viene de muy lejos, ¿no? Ya nos ha explicado con los ejemplos Nahuel, pero lo hemos visto los estados, ¿no? Los estados-nación, ¿cómo hacen, no? Para planificarse y lanzarse, decir, de aquí a 10 años esto. ¿Cómo tienen en cuenta todo lo que está pasando en ese tiempo, ¿no? Va a haber un problema con el calentamiento, va a haber un problema con la energía. No todo sale en televisión. Yo creo, bueno, de hecho sabemos, ¿no? Nosotros que estamos un poquito, venimos de una trayectoria doctrinaria, movimentista que está fuera del sistema, ¿no? Así que sabemos que precisamente porque sale en televisión es fácil que sea mentira. Entonces, bueno, pero ellos tienen muchísimos datos. A mí me encantaría, ¿no? Poder observarles por un agujerito y ver, a ver todos esos equipos diciendo, mira, el problema de la energía, ahora vamos a darle con la solar para el tema del cambio climático, pero mientras estamos desarrollando la fusión nuclear, que hay proyectos interesantísimos, no solo el de Francia, el proyecto ITER, que es la revolución pura de la ciencia y la energía de la humanidad. Ya le dedicaremos, ¿no? alguna charla, sino lo que se está haciendo en Estados Unidos y en China con láseres. Entonces, sí que hay equipos de personas en el mundo que cotejan todas estas cosas que están pasando y lanzan sus trazadoras y sus estrategias, ¿no? Dices, ya, pero nosotros no somos tan científicos ni tenemos tanta capacidad de investigación ni de conocimiento, pero bueno, somos un movimiento con larga trayectoria que tiene una causa sentida y profunda que además conecta con la especie y conecta con ciertos anhelos, que es esto de humanizar la Tierra, ¿no? Entonces, merece la pena, ¿no? que este movimiento o que esta corriente, desde sus aspiraciones, también trate de anticiparse al futuro y trate de proyectar y ver qué posibilidades tiene, ¿no? Cómo se va a colocar. Si alguien quiere interrumpir, que interrumpa, ¿eh? O sea, levanta mano, con esto de levantar mano y yo me paro. ¿Vale? Bueno, entonces esto siempre se nos dijo también, el cambio no es solo afuera, sino que es adentro, ¿no? Es esta dualidad que planteaba Silo, ¿no? Entonces, bueno, parece que para poder anticiparse también hay que ponerse una determinada frecuencia, ¿no? Conocer teorías, estudiar, investigar, todo eso nos aproxima a esta idea de instituto, de un ámbito donde uno aprende cosas, investiga cosas, de una manera suelta, relajada, porque no vas a poder leer todo lo que hay que leer, ni absorber todos los temas, y más de distintas disciplinas, ¿no? Pero sí se trata de encontrar uno esa frecuencia, como haría un artista, que se pone en una cierta sintonía, ¿no? Y entonces llega un momento que a veces esos distintos conocimientos que vienen por vías inesperadas, entre el trabajo, el esfuerzo cotidiano y las vías inesperadas, pues se va haciendo un compendio de cosas y entonces ahí podría ser que una persona pues de pronto surgen las inspiraciones, ¿no? Entonces, bueno, por lo que hace a lo personal buscamos eso, no dejar esa parte personal en la trastienda y empezar solo a intercambiar en un plano intelectual. Y ahora te tienes que leer este libro y tú este otro y espera, y hay un volumen y entonces eso empieza a ser una montaña de libros ahí que uno no alcanza nunca a leer, ¿no? O sí, ¿no? O sea, que también uno luego puede leer más de lo que parece, ¿no? Pero es como, sobre todo, buscar la frecuencia, como hace el artista, ¿no? Para poderlo sintetizar y ver en esa dinámica que va surgiendo, ¿no? Mientras hablaba Javier, me vino, yo soy la de las anécdotas.
Mientras hablabas me vino una anécdota cuando caminaba un día con el maestro por aquí, por el centro de Mendoza, de un bar, salíamos de un bar y llegamos a la estación de ahí donde se estacionan los autos, el estacionamiento, y bueno, y yo le pregunté, bueno, pero ¿qué hacemos con toda esta crisis? Estamos hablando mucho tiempo atrás. Y él dijo, mira, lo que hay que hacer es descreer y divertirse. Y bueno, yo lo tomé como ley y por eso todo lo que proponen los bandos me hace ruido. Entonces siempre buscando, como diría mi compañero, desde arriba del banquito, ver lo que está pasando, ¿no? Y ver digamos, las dos posturas, lo mejor y lo peor de cada una. Y bueno, respecto a esto de lo que está pasando en el mundo, creo que ahí está surgiendo una nueva ciencia que tiene otros parámetros. No es la ciencia dura, yo no me considero intelectual para nada, siempre digo que soy una brujita, que apelo a ciertas cuestiones para introducirme en los temas. Por ejemplo, les cuento uno de última edición. He descubierto que el corazón es helicoidal y estoy por hacer un experimento con un corazón de vaca para probar lo que dicen algunos científicos, que el corazón es una cinta de Moebius. Me voló la cabeza, ¿no? Saber que nuestro corazón es una cinta de Moebius tan querida para nosotros los humanistas, ¿no? Como el símbolo del infinito. Así que bueno, yo creo que hay que ser muy cuidadosos con el tema de creer, sí, como dice Javier y como dice Nahuel, leer todo, pero después hacer las propias investigaciones, hacer el propio cotejo, y como hizo un trabajo muy interesante Daniel León sobre la intuición, es también apelar a ello, porque es como lo previo, ¿no? Lo que te da como la indicación hacia dónde hay que ir. Eso quería decirle. Muy bueno, Graciela. Está la mano levantada de Esther. Hola, sí, bueno, comentar un poco. Quería como reforzar un poco la idea que ha dicho Nahuel al principio, ¿no? Que es muy importante distinguir entre la adivinación y la pronosticación. Nosotros no tratamos de adivinar el futuro, no ese es el propósito. Digamos que entendemos que el futuro está por hacerse y pareciera que solamente hay una mirada en este momento, una mirada catastrófica hacia el futuro, pero es simplemente una mirada. El problema es que algunos son muy poderosos y tienen mucha influencia para que las cosas vayan en esa dirección, ¿no? Que ellos, sea por interés o sea por desinterés, pero en nuestro caso lo que comentamos es que nos interesa ver qué posibilidades hay, pero otras posibilidades que habrá en el futuro, que son tan reales como las otras. Son tan reales unas como las otras. Y tratar de poner énfasis en esas posibilidades que habrá en el futuro a través de lo que podamos. No solamente a nivel intelectual poder hacer elaboraciones y trabajos, sino que eso pueda tener una traducción también para llevar a la gente, porque cada vez más la gente se le cierra el futuro con todo lo que ve. Y es un grave problema, porque ya sabemos que la gente sin futuro no va para ninguna parte, ¿no? Y es como un esfuerzo en encontrar, no ser positivo por ser positivo, ¿no? Como esa cosa ingenua, pero no caer en el catastrofismo al que nos están abocando. Así que es un equilibrio un poco difícil porque, claro, todos vivimos en esos mundos. A veces uno está más para un lado, más para otro, pero hacer el esfuerzo y sobre todo un esfuerzo colectivo de trabajar en esas posibilidades, ¿no? Ya está. Muy bien. Está la mano de Nahuel. Sí, bueno, yo quería agregar esto nomás, que
también nosotros bregamos por un pensamiento ya de este siglo, del siglo XXI, ¿sí? Que nosotros generalmente las visiones que tiene la persona, el ser humano, lo que se nos enseña es a mirar la vida ya desde un cierto positivismo del siglo XIX, creo, por ahí. Y bueno, por eso hacemos esta vinculación con el estudio del pensamiento científico en una vía, ¿no? Que habla un poco de esto del cambio, de lo impermanente y también de lo espiritual, ¿sí? Y como decían acá recién, el tema de la intuición, ¿sí? De la intuición, de lo energético. Todas estas cuestiones hacen que nosotros, digamos, nos impiden, ¿no es cierto? Ya como siloístas, como humanistas, ¿no es cierto? Ese es nuestro trasfondo. El tema del instituto es ahora buscar una expresión ya de cierto nivel de lenguaje y luego ir haciéndolo cada vez más accesible. Pero buscamos primeramente un fundamento más teórico, ¿no? Que lo vamos construyendo a medida que los demás se van acercando y nos van haciendo sus aportes. Y luego también esperamos que este ámbito sea un ámbito de inclusión para las personas que quieran expresarse, que quieran dar sus puntos de vista. Por eso en el futuro también pensamos hacer entrevistas, ¿sí? Grabadas y después difundidas sobre estos temas de nuevas imágenes, nuevos paradigmas, nuevas formas de pensar, que busquen salidas cada vez más positivas. Y bueno, eso quería agregar. Bueno, yo quería aprovechar este hilo que habías abierto ahora. Podemos luego volver hacia atrás, ¿no? Pero un poquito, porque, claro, algunas personas preguntan y dicen, bueno, pero esto no se podría hacer desde el Centro de Estudios Humanistas o no se podría hacer desde el Partido Humanista. Y sí, pero, claro, digamos que si no pensamos en lo organizativo nos liberamos de esa carga, de algún modo, ¿no? Entonces es un espacio de investigación pensado para converger con diferentes organismos humanistas y con el mensaje de Silo, porque el mensaje de Silo también tiene la virtud de ser muy anarco. Entonces, fantástico, porque eso nos da una libertad y una flexibilidad, ¿no? Entonces, digamos que nos imaginamos al instituto como un complemento de dinamización periférico. No va al espacio central, sino que está por la periferia, ¿no? Entonces, también es ajeno a las aspiraciones de crecimiento, igual que el mensaje. Más bien se moverá con un esquema de red, hoy en día le llaman cadenas de bloques, son las cosas de la computación actual, y tampoco en el humanismo es tan novedoso, porque de hecho ya teníamos aparatos que han funcionado muy bien, como es Presensa, ¿no? Funciona muy bien. Entonces, cada vez me parece que además se están inventando más cosas, somos un movimiento efervescente, a veces nos apagamos un poco, pero la gente estamos inventando cosas constantemente, ¿no? Todo el mundo seguro que puede citar varias, ¿no? Y que no están encuadradas en nada y que son periféricas, ¿no? Entonces hay esta efervescencia y a esto podríamos llamarle, o cambiarlo al día siguiente el nombre, pero podríamos llamarle aparatos comunistas, ¿no? Entonces, un determinado interés puede dar lugar a reuniones, investigación y estudio y tal vez a desarrollos de campo. Esto es un poco la dinámica del instituto, ¿no? Y ahí es donde podría interaccionar con organismos. No se trata de negar a los organismos, sino que dices, una vez definido un interés y un campo de aplicación y una misión, pongamos, pues entonces se puede hacer a través del Centro de las Culturas, si es oportuno, ¿no? Entonces, decíamos últimamente, incluso participar en el instituto no pasaría tanto por decir súmense al instituto, que, sin negar que lo hagan, porque quien quiera, bienvenido, se puede sumar y participar en las reuniones organizativas. De hecho, hemos hecho ahí un formulario para vincularse en el grado en que uno quiera.
pero sobre todo lo que queremos es crear espacios de participación donde uno puede decir, bueno, pues yo podría asesorarles sobre tal tema, pero de una manera flexible, ¿no? Entonces, uno puede emplazarse como simpatizante, como asistente a las reuniones pues así más públicas que se hagan puntualmente, lo que quiera, ¿no? Entonces, para estos espacios para esta interacción contamos con la web, mucha cosa, y este formulario que os he comentado que luego compartiremos por ahí. Y bajo ya mi mano, que ahora sí que veo muchas manos levantadas. Sasha. Estabas primero tú, Sasha. Está Sasha, sí. No se escucha. Estás muteado. Quita el micrófono. Pon el micrófono, Sasha. Ahora sí. Digo que tengo algunas preguntas fáciles, algunas preguntas difíciles y algún comentario sin calificar. Entonces, una pregunta fácil es que me gustaría saber cuántos son en el instituto, dónde están, así como datos demográficos. Por otro lado, habéis comentado algo de, bueno, habéis mencionado a Cobb Nazaretian, ¿no? Y claro, él habla ahí de pronosticación, pero arranca con el tema de la mega historia prácticamente desde el Big Bang, ¿no? Entonces aplica unos métodos matemáticos para llegar a concluir, a hacer su pronóstico. Por otro lado, habéis mencionado también a Prigogine, y yo algo que recuerdo, que creo que entendí de lo que leí de él, no estoy seguro, es que cuando habla de la teoría del caos, habla de que, digamos, un sistema, en la medida que se va aproximando al punto de bifurcación, parece como algo fácil de pronosticar, como algo estable, y de golpe llega al punto de bifurcación y no se puede a partir de ahí saber qué va a pasar, ¿no? Es como que se dispara algo que es totalmente aleatorio y que es imposible de pronosticar. Entonces, en ese sentido, viene la pregunta difícil, que es, ¿cómo? Bueno, dos preguntas. Una es, que también Javi mencionaba como, bueno, pronosticar qué cosas pueden pasar en el mundo dentro de los próximos 10 años. Entonces yo me imagino que digamos, la pronosticación al estilo Nazaretian, estudiando grandes procesos a nivel mega histórico, pues él llega, que es un poco, que creo que también un poco lo que hacía Silo, ¿no? Estudiaba grandes procesos y llegaba a conclusiones de que iban a pasar cosas sin entrar en el detalle de va a pasar esto tal día a tal hora, pero sí como viendo grandes procesos que se van moviendo, ¿no? Que me parece que es muy distinto a pronosticar qué va a pasar en el mundo en los próximos 10 años. Quiero decir, el sistema me parece que cada vez es más caótico, cada vez es más difícil saber qué va a pasar, no dentro de 10 años, dentro de un año, ¿no? Y los 2 últimos años son un ejemplo perfecto de que nadie, creo yo, que nadie tiene ni puta idea de lo que va a pasar, ¿no? O sea, pronosticar ahora mismo lo que va a pasar dentro de un año me parece mucho más difícil que pronosticar el punto de ruptura o de sincronicidad, o no me acuerdo ahora cómo lo llaman. Entonces, ¿cómo casáis esa situación, por un lado, de pronóstico a nivel proceso, con un pronóstico a corto plazo, también con el tema de la libertad humana, ¿no? Con el tema de la intención? Es decir, yo entiendo que se puede pronosticar con facilidad un sistema muy estable, ¿no? Una cosa muy mecánica. Y en la medida que vas introduciendo variables, como por ejemplo la variable humana, pues claro, se vuelve cada vez más difícil, ¿no? Y eso es una pregunta que yo siempre me he hecho. ¿Cómo se casa, cómo se une, por un lado, la pronosticación o el estudio de procesos y de grandes sistemas con la libertad humana? Y bueno, tenía alguna pregunta más, pero ahora se me ha ido. Así que lo dejo ahí. Gracias. Muy buenas preguntas, Sasha. Por ahí hay manos levantadas, supongo que Graciela. Sí, no, yo le voy a dejar el lugar a Mario a responderle a Sasha.
lo mío era muy pequeñito. Bueno, pero Graciela, ¿podrías decir cuántos somos y dónde estamos? Que esa era la pregunta no complicada. ¿Cuántos somos? Ay, no, Claro. Cinco o bueno, que seis, cada ¿no? uno diga quiénes forman parte, que digan quiénes son. Yo formo parte, ¿sí? Por intuición formo parte. Graciela Romero, Argentina, Mendoza. Sí, estamos en México, en Buenos Aires, en Chaco, en Argentina, en Barcelona, en Madrid, en México. ¿Me olvido de algún lugar, Javi? No, me parece que Creo no que están no, creo todos. que Ah, no. Somos más o menos 6, la mayoría estamos aquí, Nahuel, yo, Mario, Graciela, claro. Esther, Inma, y Inma es la que está, bueno, ahora están Sandra. Patricia, Patricia también. Patricia, perdón. Y ya estamos, ¿eh? Hay un chico que se sumó, pero no está siendo tan efectivo, que es de México, un tal Daniel, que ni siquiera viene de la trayectoria humanista, es un matemático, pero no ha venido. Así que bueno, está un poco, está a veces. Mario, Sí, yo sobre... ¿quieres eso, Sí, contestarle a Sasha? Yo después digo alguna otra sí, cosita. yo sobre lo que dijo Sasha, que me parece que es muy interesante, la pregunta es tan difícil como que es irresoluble responderla, pero justamente porque es irresoluble responderla, nosotros estamos en un instituto humanista de pronosticación porque queremos generar imágenes que sean futuribles, digamos, imágenes que motoricen de alguna manera la realidad futura, porque entendemos que la realidad no se adivina, como bien dijo Esther, sino que uno la pronostica de acuerdo con una visión como la humanista, donde se reemplaza lo viejo por lo nuevo y cuya visión no es distópica, como tiene todos los sistemas cuando están por llegar al trauma, como es lo que está pasando ahora. O sea, sabemos que estamos cerca de un trauma muy grande, que seguramente que ese trauma va a ocurrir, pero también sabemos que lo nuevo va a reemplazar a lo viejo y va a sobrevivir lo mejor de nosotros meramente por una cuestión de visión humanista probablemente, pero también Prigogine de alguna manera, cuando habla del universo, admite que el accidente no es accidente cuando uno lo mide en miles de millones de años. Y este accidente suele, para perpetuarse o para aparecer, en algún momento vincularse con la vida. O sea que el crecimiento de la vida, digamos, de alguna manera, la persistencia de lo vital, va a sucederse sobre esta catástrofe o trauma o esta visión distópica que ahora tenemos. Y bueno, de esto sabe más Javier que yo. Existiendo la inteligencia artificial y tantos recursos como los que hay, sabemos que en alguna parte del mundo el recurso y el conocimiento que existe potencialmente habla de un mundo mejor. Y este mundo mejor ya existe en la inteligencia artificial que se está manejando actualmente. Y de forma tal que es casi imposible como que esa situación no se dé, seamos 7.000 millones, 5.000 millones, 3.000 millones, los que queden o los que quedemos después del trauma. Con lo cual estamos pensando en esa pronosticación, que no es solamente en función del método estructural dinámico, sino que en tanto sea lo más colectivo posible, tendremos ideas y sinapsis, algunas de las cuales darán en el punto de ese futuro que queremos. Eso. Yo también quería responder un poquito a la pregunta que muy buena que ha hecho Sasha. Y bueno, claro, nosotros de algún modo los que venimos de larga trayectoria en el campo de lo social y espiritual, etcétera, de humanismo en este caso, somos unos privilegiados porque todas estas cuestiones que estamos planteando, la gente se las plantea desde que se levanta de la cama en su individualidad. ¿Cómo será mi vida? ¿Y qué hago si no cambio esto? ¿Y qué debería hacer? ¿Y si cambio mi trabajo? ¿Y de residencia? Etcétera, ¿no? Entonces, nosotros podemos coger esa mirada y enfocarla a esa corriente
ya no solo a mí como individuo aislado en el mundo vapuleado, ¿no?, por los accidentes, sino como movimiento, ¿no? Entonces, claro, es muy importante en esto del enfoque, de la mirada, ¿no?, como nos recordaba el Hugo Novotny en su libro Luz, Gravedad y Tiempo, ¿no?, que lo que cambia es la mirada, ¿no?, en un determinado momento. Entonces es ahí donde nos queremos colar, ¿no?, para decir, bueno, pronostico que quiero abrirme el futuro, pronostico que quiero registrar en mí a la humanidad, en nosotros, crear ámbitos, crear espacios, ¿sí?, y abrirnos al futuro. Y entonces dices, lo pronostico, lo intenciono, lo visualizo, no sé. En todo caso, lo creamos, tenemos la posibilidad de jugar un poco con el tiempo, ¿no? Y desde el caos, y a veces caótico, pues a veces no podemos conducir nada, y otras veces el caos se reorganiza mágicamente y tiras para adelante un poco más, ¿no? Bueno, eso es un poco, reconozco que un poco más poético de lo que demandaba la pregunta, pero bueno, otros que me complementen. A ver, yo te complemento con algo poético. Como dijo, volamos en las alas de un pájaro llamado intento. Y con eso ya es suficiente, ¿no? Intentarlo, porque peor sería no hacer nada y quedarnos de... Y otra cosa que quería decir respecto a lo que dijo Nahuel, respecto a este ámbito, que es muy pequeño, es muy nuevo, es tan embrionario, estamos naciendo, es que, y como hablamos de los ámbitos más grandes, como los parques o nuestros organismos, yo lo que encontré acá es la no censura, porque me ha pasado de presentar una monografía sobre temas de ciencia en un parque y que la gente, claro, porque no están en el tema, no entienden. Y sin embargo, a distancia de 5 años, esas cosas que se dijeron en esa monografía están apareciendo en el espacio continuamente, ¿no? El tema de la energía, el tema del cosmos, el tema del campo, el tema de... Y entonces lo que quiero alentar a la gente que se interesa por este instituto es que aquí no hay censura, y como no hay censura, no hay autocensura, porque como bien sabrán, sucede que cuando te censuran, la gente se autocensura, porque nadie quiere ser vilipendiado ni maltratado. Este ámbito tiene esa característica de no censura. Siempre que no haya, ya sabemos, como decía el maestro, ni violencia ni discriminación, aquí se puede decir lo que uno quiera. Y yo siempre digo lo mismo, que si a las personas que sigo, científicos, historiadores, pensadores, no son perseguidos, no los sigo, porque cuando el sistema persigue a, no sé, a Tesla, por algo será, ¿no? 100 años después. Entonces, nada, alentarlos a que aquí uno puede expresar lo que sienta, lo que crea, lo que intuye, sin ningún temor. Esa es nuestra condición. ¿Qué os parece si le cedemos la palabra a Daniel y luego tú, Nahuel, ya que los invitados puedan hablar? Si no, no os vamos a dejar decir nada. Bueno, yo quería hacer un breve comentario. Porque, bueno, acá se habla de pronosticación, ¿no es cierto?, de auscultar de alguna manera qué puede suceder. Y eso, en principio, cuando piensa en eso, se pone un poco en la postura habitual que uno tiene de su paisaje de formación, que dice algo así como que, bueno, la realidad es de determinada manera y lo que nosotros hacemos es tratar de entenderla, tratar de descubrirla, ¿no? Pero esa postura está siendo fuertemente discutida hoy en día por corrientes que hablan de que la conciencia tiene un aspecto creador sobre la realidad. Es decir, la realidad no existe por sí misma, sino en relación con la conciencia, ¿no? Eso es una cosa media misteriosa, pero es como si la conciencia efectivamente creara el mundo de alguna manera. No solo la conciencia, pero en la interacción entre la conciencia y el mundo va sufriendo modificaciones la conciencia y el mundo.
Entonces, cuando uno se pregunta sobre el futuro, rige lo mismo. El futuro no es que simplemente nos va a entregar algo que nosotros podríamos descubrir o no descubrir, sino que en nuestra investigación sobre el futuro también vamos a emplear una perspectiva que va o que puede crear un futuro en determinada dirección o de determinado modo que nos interese, ¿no? Hay un ejemplo de esto en la física de las partículas. Hace ya tiempo se publicó un libro interesante que mostraba que las nuevas partículas que fueron apareciendo a lo largo del tiempo, hablamos de 30 años por lo menos, iban siguiendo como el rastro de lo anterior y de lo que se buscaba. Se buscaba determinada cosa, entonces de repente aparecía eso que se buscaba, ¿no? Entonces el autor de este libro finalmente se preguntaba, ¿es que hemos descubierto algo o hemos ido por un sendero que nos ha ido creando cosas, ¿no? O generándonos a nosotros la ilusión de que las cosas son de esta manera, ¿no? Entonces, si algo hemos aprendido en el estudio de la conciencia y esto, es que nuestra visión del mundo es absolutamente contingente. O sea, las cosas podrían ser de una manera completamente distinta a lo que nosotros vemos. Y nunca vamos a saber si estábamos acercándonos o no a la posibilidad de la existencia de una realidad concreta. Tal vez no exista una realidad concreta. Tal vez esa realidad se va creando en la exploración, ¿no? Entonces, respecto del futuro, vale la misma pregunta. Probablemente esta actividad de la pronosticación sea, en alguna manera o de alguna forma, también una actividad creadora, ¿no? Es muy interesante y también se relaciona esto con esa idea de la libertad de la conciencia, ¿no? Sí, la conciencia tiene una libertad, pero entre condiciones, no es una conciencia totalmente libre, pero busca la libertad. Entonces, bueno, más o menos eso quería decir. Bravo, muy bueno. Muy bueno. Gracias. Me hago un comentario cortito. Me acuerdo de la frase, nombrador de mil nombres, hacedor de sentido, transformador del mundo. Creo que ahí el maestro define exactamente eso que está explicando Daniel, ¿no? De que somos creadores y que justamente esta pronosticación tiene que ver con esa parte creadora. O sea, va a depender mucho de que existan estos espacios y de que existan otros muchos espacios, interconexiones, intentos, ámbitos donde se generen estas posibilidades para que vayamos para donde queremos ir, no donde quieren ir otros, porque parece que vamos en relación a donde quiere ir algunos grupos de gente. Ahora, si hay una masa crítica, por ejemplo, que esto también está explicado, eso interfiere y modifica la realidad. Así que esta pronosticación tiene esta parte de creatividad. Me parece excelente el análisis que hiciste. Eso nomás. Muy bien. Nahuel tiene la palabra. Ya por fin. Bueno, gracias. No, es que muy interesante me pareció lo que dijo Daniel, es perfecto, está muy bueno. Y respondiendo un poco a lo de Yaya, con respecto a, bueno, primero, hay un libro interesante de Prigogine que se llama Entre el tiempo y la eternidad. ¿Sí? Ahí explica muchas cosas, el salto de fase por ahí que mencionaba Yaya. Bueno, cuando llega un sistema a cierto nivel de energía, se produce un cambio y ya no tiene vuelta atrás.
y eso es lo que dice Prigogine, de que los átomos tienen historia, ¿sí? Que antes se creía que los átomos iban por un lado y después podían volver y no pasaba nada. Bueno, ahora Prigogine dice que no, que él llega a cierta fase, salta y cambia totalmente la cuestión. Y de ahí es la imposibilidad de predecir, de predecir exactamente lo que va a ocurrir en el futuro, por lo menos desde nuestro nivel de conciencia o por el momento. Sin embargo, la pronosticación, como ya más o menos se ha dicho, tiene que ver con la historia del ser humano, que siempre estamos imaginando cosas a futuro. Así, yo me imagino qué es lo que voy a hacer mañana, o pasado mañana, o dentro de un año, y eso lo hacemos como sociedad, y eso es lo que nos describe como seres humanos. El tema de la futurización. Y con respecto de la libertad, y bueno, hay que ver el tema de la libertad. Parece que podría decirse que si uno predice el futuro está esclavizándose, pero yo creo que cuando uno, como decía Daniel, cuando decía Daniel, vamos creando ese futuro, vamos buscando libertad. No creamos cosas para esclavizarnos ni para perjudicar a otros, por lo menos en la dirección humanista. Y en ese sentido hablamos de libertad, como de una predicción o una pronosticación abierta y flexible, con correcciones, que pueda ser siempre para lo mejor del ser humano. Bueno, eso nomás. Y por ahí otro tema del futuro, está el Edgar Morin, por ejemplo, ha dado unos puntos para la educación del siglo XXI, y por otro sentido más opuesto, digamos, el Popper, en crítica sobre el historicismo. Y bueno, y hay otros autores también, pero bueno, ese es. Muchas gracias. Bueno, yo quería comentar un par de cosas. ¿Se escucha? Sí, sí. Bien, como Muy bien, no hay, Oleg, se escucha. no hay ni censura ni autocensura, yo creo que el único problema real, que es el problema del tiempo, trataré de ser breve. Respecto a la planificación del futuro y todo esto, yo creo que la primera vez, por lo menos en nivel personal, estoy tratando de aprender de no hacer planes, porque los últimos 2 años, desde Latinoamérica, Rusia, Ucrania, entre Rusia y Ucrania también, han demostrado que la planificación puede ser un proceso interno de uno, que es lo que uno busca, por dónde busca y todo, pero el mundo externo está totalmente fuera de control y todas las tendencias nos indican que el caos seguirá creciendo. Y retomando el tema de la poesía, no sé, las primeras líneas que se me ocurren es lo de Silvio, de que quedamos los que puedan sonreír, porque es el momento que estamos viviendo. Y ya como Silvio, la isla también, las últimas semanas, no puedo dejar de no pensar ni recordar las palabras de un gran humanista del siglo XX, no siloísta, pero humanista, de Fidel Castro, que en los últimos discursos él solía repetir más o menos lo siguiente, de que el sistema con el tiempo va a generar cada vez más resistencia de la humanidad no puede aguantar eso, pero esto conlleva un gran riesgo porque el sistema también está descomponiendo al ser humano. Está generando una tremenda tendencia de la lumpenización en todos los niveles sociales, en todos los grupos económicos, y si esta lumpenización llegará demasiado lejos, la humanidad también puede cruzar un punto de no retorno, porque el mundo lumpenizado, con los valores, con la mirada absolutamente cambiada, ya no puede resistir al sistema porque no entiende nada. Y desde Rusia, también desde Latinoamérica, vemos claramente esta tendencia entre los jóvenes, entre los que son víctimas del actual sistema de la educación, que es cada vez peor en todos los países, de países como Colombia, Ucrania, no quiero ni hablar, es un caso extremo, pero incluso en Rusia también vemos que los que son menores de 30 años ya no entienden para qué el arte, para qué la historia, para qué cosa, y es complicado, es un tema que preocupa bastante, lo vemos. Cuando estuve en Ucrania hace un par de meses,
no un par de meses, hace como 4 meses antes de la guerra, participábamos en un proyecto de televisión interesante y con un amigo nos reunimos con el equipo de la producción porque no queríamos hablar de cosas coyunturales, políticas, de que habla todo el mundo habla y nadie puede hacer nada con eso. Queríamos hablar del ser humano, de la cultura, de lo que nos pasa. Y con sorpresa vimos con mi amigo que el equipo, los chicos, las chicas jóvenes que se creen periodistas, que son gente, la mejor gente del país, de hecho que no eran ni nacionalistas ni nada, sinceramente entendían como 1/3 de las palabras que usábamos. No entendían de qué estábamos hablando. Aquí en Rusia veo lo mismo, en los movimientos sociales de Latinoamérica vemos lo mismo, porque parece que estamos presenciando el momento cuando como el sistema, como el neoliberalismo no tiene absolutamente ninguna imagen, nada que ofrecer al ser humano. Ellos hacen lo que saben hacer muy bien, se están infiltrando nuestros movimientos, se están agarrando de nuestra agenda, nuestras frases, nuestras luchas, y desde dentro del movimiento antisistema, entre paréntesis, hay pseudo verdes, pseudo feministas, pseudo defensores de los derechos de las minorías sexuales, que lo que están haciendo es descomponer los movimientos sociales y imponer la agenda del sistema a través de la supuesta izquierda, que de izquierda no tiene absolutamente nada. Disculpen que hablo en el antiguo lenguaje de los bandos, pero yo realmente no sé expresarme de otra manera, y de hecho creo en los bandos y sí tengo mi bando también. Y hablando de la imagen del futuro, seguramente están en construcción muy lejos de los medios, porque si los medios mundialmente ahora están sembrando la depresión, la desesperanza, la estupidez también, y resulta bastante bien eso. Estoy acordando un mensaje, un proyecto, una mirada zapatista de los indígenas rebeldes en Chiapas, que están construyendo ahora otra sociedad, otro mundo donde caben muchos mundos en sus territorios, ejerciendo la democracia real. Ellos plantean esta imagen del futuro más o menos de la siguiente forma. Dicen que seguir adornando este edificio que está por caer es una estupidez. O sea, si los seres humanos, si fuéramos razonables, tenemos que arrancar lo más lejos de esta construcción para no estar enterrados debajo de sus ruinas, porque ni siquiera ya depende de nuestras luchas, se va a caer por su propio peso, y esto puede suceder en cualquier momento. Así que la pregunta de fondo no es si caiga o no, sino si la humanidad sobrevive, ¿qué vamos a construir en este lugar o al lado? Y ellos piensan que hay 3 elementos claves que pueden solucionar el problema del futuro. Primer elemento son los pueblos originarios, no solo indígenas americanos, sino en general pueblos originarios que todavía saben sobrevivir sin tarjetas de crédito, todavía saben hacer algo con las manos, que han conservado la sabiduría, el conocimiento a pesar de racismo, persecuciones, prohibiciones, los que son portadores del conocimiento de su tierra, digamos, los que han sobrevivido a pesar de todo. Segundo elemento son los artistas, pero no los artistas como actores o como pintores, artistas creadores en el sentido amplio, porque necesitaremos crear los mundos que todavía no existen. O sea, hay que inventar algo absolutamente nuevo, sin repetir paradigmas en las cosas que han fracasado. Y hay tercer elemento, son los científicos, porque los científicos tienen que unirse con los 2 primeros y de la forma científica, racional, y quizás los terceros son los más importantes, tienen que racionalmente explicar a los primeros 2 cómo se construye este otro mundo, esta otra cosa. Así que, y no es solo teoría, porque me consta que en la selva chiapaneca durante los últimos 10 años, por lo menos, se reunían científicos con indígenas
con locos de todo el mundo, con los pensadores, con los que tratan de inventar algo que todavía no existe. Yo creo que esto pasa no solamente en Chiapas, esto pasa no solamente en Latinoamérica, no solamente en Rusia. Hoy día estábamos paseando por Moscú, por esta ciudad que parece un oasis, no el oasis en el sentido chileno, sino oasis real, un oasis de tranquilidad absoluta, un oasis de la ingenuidad humana, donde los niños, estábamos cerca de los parques, cerca de la Plaza Roja, donde los niños están jugando los mismos juegos que jugaban sus abuelos, que recordando, pensando los bosques, los ríos, los animalitos, o sea, los niños que siguen sintiéndose niños y los adultos que tratan a los niños como iguales, como seres humanos, no como retardados mentales, como sucede a veces, cambiando la voz y todo esto, sino vimos una relación muy bella, muy interesante, muy esperanzadora, más allá de una u otra generación traumada con un otro modelo, ¿no? Pero yo siento que lo interesante, lo esperanzador de lo que veo aquí, no solo en Rusia, en el territorio post-soviético, incluso en Ucrania, a pesar de todo, es un tejido social que todavía no fue destruido por el sistema. Es muy interesante que las personas tienen valores, tienen modelos de relaciones que es muy difícil encontrar en Occidente. Incluso en Latinoamérica queda cada vez menos. Aquí se conserva incluso en las ciudades grandes. Así que es gracioso que estas personas puedan decir que no sé, que somos partidarios del capitalismo, teóricamente, de defender cualquier barbarie, pero en su práctica cotidiana, en su modelo de relaciones humanas, llevan los valores incompatibles con la sociedad capitalista. Yo creo que es una gran oportunidad, es una gran posibilidad para el mañana del ser humano. Estoy disfrutando muchísimo esta parte de la sociedad rusa, que antes de llegar a Rusia hace un año yo lo consideraba ya extinta mundialmente, y aquí me reencuentro con ella y no dejo de sorprenderme. Eso quería decir. Muchas gracias. Surco. Interesante. Una breve reflexión, permisos, sobre lo que decía Daniel, vinculado con lo que dice Oleg. Digamos, hay un autor argentino que dice que de los laberintos se sale solamente por arriba. Y esto tiene que ver con que si estamos dentro del laberinto, si estamos dentro de la producción del trauma, no podemos ver lo que Oleg mencionó después, esa conciencia que parece observar el desastre, aunque no lo pueda impedir, y que se mantiene incólume pensando en más allá del desastre, que es un poco lo que yo decía. Y esto de observar el laberinto, superar el laberinto mirándolo desde arriba, me recuerda mucho a lo que decía Daniel, es decir, lo que se ha demostrado que la función del observador científico modifica el comportamiento de las partículas en la física cuántica. Esto es clave, es decir, nosotros estamos promoviendo o somos parte de muchos colectivos que están queriendo ver más allá del trauma que sabemos que se está desarrollando y está en proceso. Y si lo vemos y vemos el laberinto por encima, no solamente podemos cambiar el comportamiento de las partículas, como bien decía Daniel, o sea, el futuro no es solamente lo que se pronostica, sino lo que nosotros esperamos de él y formamos o hacemos para que él sea distinto, sino digamos que nos disponemos a ser parte de ese futuro que va a sobrevivir y que sabemos que va a ser distinto porque creo que más o menos todos comparten que si es un cambio de época, inevitablemente esto en el futuro será visto como una singularidad. Gracias, Mario. Surco tiene la palabra. Muy buena, Surco. Un gusto verte.
Un gusto ver a los amigos se llamaba el grupo Nuevos Paradigmas, ¿no? Bueno, Nuevos Paradigmas fue un caldo de cultivo previo del que surgieron distintas cosas o ninguna. Y esto fue una cosa un poquito más, en aquel momento más de gente que quería leer muchas cosas, quería estudiar. Pero bueno, bien. Quien quiera sumarse, bienvenido. Perfecto. Ojalá se sume mucho. Quiero recoger primero lo que habló Oleg, que realmente me llegó muy fuertemente. Primero por una cierta concomitancia en las ideas centrales y además porque haya nombrado una persona que conocí personalmente en mi estadía en Cuba, en mi exilio, que es el comandante Fidel Castro. 5 veces pude estar con él en Cuba. Y que lo reconozca como humanista, como ha sido reconocido por Silo Ernesto Guevara Lynch de la Serna, como un hombre coherente, que lo que hacía tenía que ver con lo que pensaba y sentía, y a pesar que eran épocas violentistas, para mí es todo muy interesante. Pero no me quiero ir del tema, casi dijeron cosas interesantes. Sabemos que la ciencia no es exacta ni aún las ciencias duras, así que todo lo que podamos hacer es a tientas y ciegas. Y lo mío muchas veces tiene que ver con la filosofía. Entonces, remontándonos a la época de Demócrito y Epicuro, ya ellos hablaban, antes de esta era cristiana, de los átomos, ¿no? Y estos tenían una teoría que chocaba con las teorías de otros, porque ellos decían que caían verticalmente y que era azaroso ese suceso, era azaroso. Tan azaroso como que yo esté adelante de ustedes ahora. Un espermatozoide en millones que logró penetrar en el óvulo de mi madre, es una cosa absolutamente azarosa, que sea yo el que esté acá. Podría haber sido cualquiera, pero soy yo el que estoy acá. O sea, el azar tiene mucho que ver. Pero yo tengo creencias acuñadas en experiencias que son muy extrañas a lo general. Suelo ser un outsider en todo, en el humanismo ni hablar. Soy un outsider total, estoy como a un costado de las cosas, ¿no? Y eso tiene que ver con el tema de la predicción también. Yo tengo una teoría que tiene que ver y una experiencia que tiene que ver con la memoria genética. Algo que desde los 9 años empecé a tratar de observar cómo un gatito que era sacado de la madre, tenía el mismo comportamiento que los gatitos que seguían con la madre. O sea, genéticamente venían con un chip y tenían actitudes que eran de esa especie en particular. Lo mismo es para los seres humanos, nada más que el ser humano es la especie más débil del planeta, ya que necesita de años para separarse de sus padres, ¿no? Es la más débil. Por eso será que se le ha dado otra condición, que es esta, la que estamos llevando adelante acá. Hace 3,5 millones de años, Venus, Mercurio, 3.500 millones de años, tenían agua, tenían ríos, tenían mares, tenían vegetación, y vaya a saber si tenían vida también. Yo no encuentro al ser humano, más allá de su morfología, que es adaptable los mamíferos, la mayoría de los animales tienen 2 ojos, una nariz para respirar, una boca. No es una casualidad, es una adaptación al medio donde está cada especie, ¿no? Entonces, esto, más que una curiosidad, no es una casualidad, es algo que se va forjando de adaptación al medio. Yo creo que la especie humana es una especie sembrada en este planeta, porque dentro de 1.000 millones de años, la Tierra dejará de existir. Entonces creo que tenemos que, con tiempo, ir buscando otro lugar donde habitar. Con respecto de las pronosticaciones, yo el año pasado no hice una pronosticación, hice una predicción, que es otra cosa. Y la predicción era que en el mes de febrero iba a pasar algo que iba a variar mucho la situación mundial.
Me llamaron Surcadamus, irónicamente, como Nostradamus, ¿no? Algunos me llamaron así, se atrevieron a hablarme así, y yo me sonreí. Pues bien, en febrero surgió el acontecimiento que hoy está operando en todo el mundo. Es la guerra que existe, desde mi punto de vista, gracias a un imperio que intenta convencer a toda Europa que hay un enemigo muy jodido que es Rusia, y pone armas nucleares en la puerta de su enemigo personal, pero ellos están a miles de kilómetros. No es el tema político que vamos a tratar acá, pero sí quiero dejar en claro que esta situación, yo no predije la situación de una guerra, predije, sentí, como siento muchas veces, acontecimientos que se van a dar. Y eso no es difícil dentro del ser humano, porque está estudiado en el humanismo mismo, los centros de respuesta, el emotivo del intelectual, lo que es todo lo que tenga que ver con predicción, está también en los centros de estudios. Todos mis trabajos me demostraron a mí esa posibilidad, que tenían innata, como desde niño, el tema de la predicción, de predecir cosas. Y eso me trajo hasta acá, porque yo estuve en una guerra, y en una guerra a veces hay que elegir entre tres puertas. En una está la muerte, y en las otras dos una podés escapar. Y eso fue en Nicaragua, ¿no? En la década del 70, exactamente en el 78. Y yo estoy acá gracias a esa intuición poderosa que me ha traído hasta acá. Yo tengo la intuición que el movimiento humanista tiene una gran carta para jugar, pero en el mundo de los hechos. Renus non verba en latín es hecho, no palabras. El pensamiento, el corazón y la acción, ¿no? Eso que pensamos, sentimos, hay que hacerlo. Entonces yo quiero un gran deseo para este naciente instituto, que pueda desde el pensamiento pasar al sentimiento y a la acción. Nada más, y gracias a todos, porque uno aprende, que es muy nuevo en todo esto, aprende mucho escuchando. Así que muchas gracias. Genial, Surco, gracias. Tomás, tienes la palabra. Gracias, Surco. Gracias, Surco. Bueno, muchas gracias. Lamentablemente me tengo que ir un ratito, pero no quería irme sin antes improvisar una especie de impresión que voy sacando de las cosas que van diciendo y, digamos, por qué me interesa esta movida que está formando para mantenerme en contacto, ¿no? De acá en adelante y no sé, compartir estas charlas con ustedes. Una cosa que se fue mencionando mucho es el cambio de paradigma, ¿no? Y uno de los libros que más me han gustado fue el de Thomas Kuhn, La estructura de las revoluciones científicas, que es ese libro en donde se explaya mejor esa frase, ¿no? Que digamos, él la acuñó, ¿no? Y, digamos, cuando Copérnico quiso enfrentarse al sistema tolemaico de los epiciclos, que es un sistema geocéntrico, Copérnico no dijo en un futuro alguien va a inventar un modelo mejor. Él fue y lo hizo. Tampoco fue a insultar a los tolemicistas ni nada por el estilo, sino que él fue y creó un modelo que no es el definitivo. Gente más apta fue desarrollando mejores modelos, pero hay que tener digamos, la humildad epistemológica de decir, esto es lo mejor que podemos crear, esto es lo mejor, es un modelo que explica bastante mejor la realidad, y de ahí en adelante podemos pensar cómo relacionarnos con ella, ¿no? Digamos, con respecto a nada, quiero decir que ese libro me dejó muy en claro que, digamos, las diferencias políticas son más que nada epistemológicas, ¿no? Cómo la gente piensa el mundo determina cómo son sus, digamos, la ideología que tienen
o, digamos, la ideología que, mejor dicho, nos tiene a nosotros, ¿no? Eso quiere decir que me interesa mucho esto de estos autores que se van mencionando, estos conceptos que se van hablando, porque creo que una manera eficiente de cambiar la realidad social es teniendo una epistemología, digamos, responsable, ¿no? Con un conocimiento que, digo, hace poco leí un libro que hablaba de esto, de un conocimiento cetético, con Z, ¿no? Que habla de un conocimiento que sabemos que es perfectible, que no es definitivo, pero que es el mejor que podemos por ahora lograr y que se puede ir mejorando con sus siguientes iteraciones, ¿no? Porque esto me trae a lo que mencionaron por acá, que era esto de un mundo que abarque diferentes mundos, ¿no? Eso creo que es algo importantísimo, ¿no? Porque hoy en día se piensa todo en polos, ¿no? Este o el otro, izquierda, derecha, y como también mencionaron muy bien que es importante verlos todos más de arriba, ver el laberinto de arriba para poder salir de él. Porque creo yo que es una trampa, es una trampa caerse o de un lado o del otro, porque ya te estás poniendo a medio mundo en contra tuyo, ¿no? Entonces, con respecto al futuro y cómo imaginarlo, creo que hay que ser un poco abductivos, en el sentido de que hay que tratar de crear la mejor historia o la mejor explicación que corresponda con lo sucedido y con lo que podría llegar a pasar. Pero de vuelta, sabiendo que puede ser perfectible, que puede ser infinitamente mejorable, yo creo que una de las cuestiones que vengo pensando hace mucho, que este cambio de paradigma que se va a dar va a ser, digamos, una dialéctica, y con esto termino ya, entre lo que fue la modernidad, ¿no? Que es, digamos, un punto de quiebre en la humanidad, es cuando, bueno, si consideramos que la modernidad arranca cuando los europeos colonizaron América, es un momento en donde, para bien o para mal, se han unido dos mundos, con muchas masacres, con mucho genocidio, pero el ser humano volvió a reencontrarse. Una negación de eso fue la posmodernidad, que deconstruyó y sigue deconstruyendo muchas cosas de la modernidad que son totalmente problemáticas y que está muy bien, pero creo que ahora, pensándolo en una dialéctica hegeliana, el paso siguiente es pensar una metamodernidad, ¿no? De vuelta, un mundo que englobe todo lo que la humanidad aprendió hasta ahora y que pueda humildemente poder abarcar todas las diferencias epistemológicas con una actitud de enseñanza mutua, porque digamos, todos somos maestros y todos somos alumnos y todos somos padres e hijos de otras personas en diferentes ámbitos, ¿no? Entonces creo que por ahí viene la mano, y bueno, creo que siempre pensé que el humanismo era la plataforma social, política, llámenla como quieran, en donde se puede encarnar esto en el mundo. Así que bueno, me retiraré en un ratito, pero seguiré en contacto con el instituto. Muchas gracias. No, gracias a ti, Tomás. Muy lindo lo que has dicho. Sí, bueno, sí, Gracias, supongo que no nos prolongaremos mucho más para excedernos, ¿no? Pero no obstante quería hacer ahora un breve comentario, ¿no? Porque bueno, me ha gustado bastante algunas intervenciones. Coincido en lo que habéis comentado otros, de que algunos habéis hecho comentarios muy interesantes. Y todo esto más, tú hablabas del nuevo paradigma, ¿no? Claro, lo nuevo no aburre. Esto es un poco, yo veo el rasgo diferencial, porque a veces uno va a cosas, ¿no? Tenemos esta inquietud de querer conocer que si de pronto hay otro instituto por ahí, que no es gente que venga de nuestra trayectoria, que viene de otra. Entonces uno va a esas cosas y pasa, y 2, 3 y muchas más horas podría pasar, y dices, pero es que me aburrí. No tiene ese ingrediente que es nuevo. Decía Oleg, no se trata de repetir paradigmas que ya fracasaron, ¿no? Entonces quizá nuestro reto está en construir ese
ese intelecto espiritual, ese espíritu intelectual y el arte intrincado entre todo ello, ¿no? que es capaz de colocarse como en otra posición donde las cosas tienen esa chispa interesante. Ese es un poco el reto. Ahora bien, no sé si lo lograremos, pero por ahí va la intención, ¿no? Yo con lo que ha dicho Oleg y con los artículos que leo, creo que esos artículos tienen ese ingrediente que no aburre. O sea, porque dices, no es que se ha aprendido un truquito para hacer una buena introducción, es que tiene esa sensibilidad. Y cuando él nos dice que yo me lo creo, o sea, no he estado en Moscú, pero me creo desde ahí, porque uno puede distinguir, cuando conecta con una determinada sensibilidad, puede distinguir lo que es falso de lo que es inventado, de lo que es un recurso. Entonces, si dices que asedien a un pueblo, como se está haciendo aquí, yo digo lo que yo vivo como español cuando conecto a la televisión y los canales rusos están censurados y se insulta permanentemente y se difama y se bombardea psicológica e informativamente y de otras maneras al pueblo ruso. No importa que estén viviendo en Ucrania, muchos de ellos. Entonces, si este pueblo es capaz de responder con bondad, eso me parece algo nuevo, nada aburrido, por cierto. O sea, quiero decir, es una respuesta nueva, ¿no? No digo que sean ingenuos ni que el Kremlin sean unos santos, ni mucho menos, ¿no? Pero me parece que en las palabras de Oleg se desprende esta sensibilidad, esta otra onda, este otro canal del pueblo ruso, ¿no? Y me parece algo nuevo, ¿no? En los tiempos que guerras e invasiones sabemos que han habido siempre. Porque dicen, una guerra no justificada. Bueno, pero es que alguna de las guerras que ha tenido la humanidad está justificada. Es que no hay ninguna. O sea, siempre se trataba de ir a un pueblo, asediarlo, conquistarlo, pasarlos por la espada, robarles todo y bueno, y hacer fechorías de todo tipo y darse el gusto. Siempre fue así. Vaya, ¿no? Vaya, me callo. Yo, Javi, quiero agregar algo sobre, siempre una anécdota. ¿Ustedes se acuerdan cuando sí lo miraba siempre por unos gritos o por un, sí? Y él decía y hablaba del punto de vista. Y si das vuelta a la frase, es la vista de un punto. Entonces, yo creo que nosotros humanistas tenemos que tener esa capacidad de poder incorporar muchas miradas, todas las miradas, para poder no querer tener razón, sino que los que nos escuchan comprendan desde dónde hablamos y qué es lo que decimos. Y a propósito de toda esta visión apocalíptica, creo que sí que va a haber grandes movimientos en todo sentido, políticos, geopolíticos, misilísticos, pero Silo nos pidió espíritus grandes y nos pidió atarnos al mástil. Y para mí eso significa estar en el centro. Creo que no se puede encontrar nuevas respuestas viendo todo el día la televisión, ni estando todo el día afuera. Entonces, cada uno que lo haga como quiera, pero el tema de hacer silencio, meditar, como dicen algunos, o atención plena, llámenlo como quieran. Pero sin el contacto con nuestra propia interioridad, no vamos a encontrar nuevas respuestas y nuevos paradigmas y nuevos... No lo vamos a encontrar. Entonces, creo que es un equilibrio entre observar al mundo y también observar lo que pasa y conectarnos con otras cosas. Eso quería decir. Muy bien, pues así como para ir cerrando, le pasamos la palabra a Gonzalo y ya vamos pensando en cerrar. No, quería en realidad comentar una anécdota que va tomando significancia en mi corazón, por lo menos. Cuando yo fui a Moscú, fui con una misión en particular, y la misión era plantearle a Gorbachev que hiciese uso de la Internacional Humanista para que salvásemos a la Unión Soviética y al sistema soviético, digamos, ¿no? Esa era la tarea explícita, ¿ya? Y había todo un análisis que se hacía previamente de cómo iban las cosas y qué es lo que les iba a pasar si no tomaban al humanismo como salida, ¿ya? En corto, lo que sucedió a partir de ese encargo es que hubo una cantidad de accidentes que me llevaron a tomar contacto con un señor que venía de paso por acá, que era el jefe de una delegación rusa en que habían ministros, diputados, etc. Y este señor no tenía ningún cargo y era el jefe de delegación.
Y a mí me dio por esas ocurrencias que tiene uno, tengo que hablar con este señor. ¿Qué tenía yo que ver con este señor? Nada. Y no tenía que hablar con ningún científico, no, pero me dio que tenía que hablar con él. Finalmente llegué a hablar con él. Y el señor finalmente me dice, mucho gusto, tenía mucha ganas de conocerlo, porque entonces, y me dice, por ejemplo, está muy agradecido fulano y fulano y fulano que usted estuvo, en fin, que yo hace 4 años y 8 años en Europa había conocido a algunos rusos. Esos rusos, bueno, entonces me cita todas las conexiones que yo había tenido con estas personas. Y dije, este señor, como yo bien pensaba, es el señor de la KGB. Bueno, entonces en ese instante dije, ¿y qué tenía yo que hablar con él? Entonces vine a la presentación y le pregunto, ¿quién es usted? Yo soy el presidente de la Casa de la Amistad de los Pueblos de la Unión Soviética, de los pueblos de Latinoamérica, esos nombres suaves, así científicos. Bueno, entonces dije, ¿qué tengo que hablar que yo con él? Como no tenía nada que hablar con él, dice, mire, nosotros tenemos mucho interés en firmar un tratado de cooperación con la Casa de la Amistad de los Pueblos de Latinoamérica, con la... Claro, por supuesto, y firmamos un tratado entre el Partido Humanista y la Casa de la Amistad de los Pueblos. Llegué a Moscú. Chile no tenía embajada allá. Entonces yo tenía que, me tiraron en una avanzada, porque como era arquitecto, anda a buscar una embajada para Chile. Pero en el tiempo soviético no había mercado, así que la embajada te la asignaban, punto, no había forma. Entonces, ¿qué hago yo aquí para conseguir una embajada? ¿A quién le hablo? Mi único contacto es este fulano. Lo llamo. Bueno. En realidad, cada paso que se fue dando, y hay muchas anécdotas al respecto, me fueron confirmando que este señor era un señor de la KGB y muy importante. Entonces, para probar finalmente el caso, le dije, yo tenía como agregado cultural el rango de tercer secretario, o sea, lo último en el escalafón de la diplomacia. Los diplomáticos se mueven casi como los militares. Cada escalafón es rígido y el segundo secretario escupe sobre el tercero y le pega, etc. Abusa de él, el primero sobre el segundo y así siguiendo, ¿no? Los ministros consejeros, los embajadores, etc. Entonces, todo un escalafón. Y yo tenía rango como agregado cultural, que es una figura como anexa de tercer secretario. Y le digo a él, Karen Hachaturo se llamaba este señor, le digo, necesito con urgencia hablar con el ministro de Cultura. Yo era el agregado de Cultura. Entonces yo pregunté a Chile y dije, oye, ¿puedo hablar con este señor? Pero por ningún motivo, ¿cómo se te ocurre? Tienes que hablar pedirle audiencia a un tercer secretario del Ministerio de Cultura, de Relaciones Exteriores, para que te hable contacto con un tercer secretario del Ministro de Cultura, del Ministerio de Cultura. Bueno. Le digo, tengo cosas muy importantes que ver entre Chile y la colaboración entre Chile y la Unión Soviética, imagínate. Bueno, ¿por qué no me consigo una entrevista con el ministro de Cultura? 2 días después me llama y me dice, mañana a las 9 de la mañana, a las 10 de la mañana nos espera el ministro. Ya entonces yo, ¿cómo consiguió eso y por qué me lo consigue a mí? Bueno, entramos allá, vamos entrando al ministerio y todo el mundo se iba cuadrando. Ubican esas casas, como esos edificios como de ciudad gótica, ¿no? Esas cosas puntuales que van cayendo para acá, una manzana entera, ¿no? Íbamos entrando para allá y todos los militares que estaban ahí se iban cuadrando, yo voy sacando mi pasaporte ahí para presentarme en la recepción, y todo el mundo se cuadraba, llegamos al ascensor y todo el mundo se cuadraba, y de repente digo yo, esto no lo están haciendo por un agregado cultural de ese país que se llama... ¿Cómo se llama este país? Que está, ese que está al fondo de Latinoamérica. Chile, sí, ese es. No era por eso. Evidentemente este señor tenía algo que ver. Bueno, llegamos de ahí hasta la oficina del ministro, y el ministro saltó como quien salta para ver a su jefe. ¿Ya? Era ese nivel. En realidad era el jefe de la KGB, pero encubierto, no era el oficial. ¿Ya? Este señor fue el que nos abrió todo en la Unión Soviética, todo. La primera reunión humanista que hicimos allá, que fue una presentación que hicimos ante el Comité Central del Partido Comunista y la Academia de Ciencias de Moscú, la organizó él, a pedido mío. ¿Ya? Iban a hacer eso con la democracia cristiana, y yo le dije, pero ¿cómo? ¿Estás loco usted? Y lo subí, lo bajé, y le dije, esto tiene que ser con los humanistas. Y ahí empezamos, y este señor fue el que empezó a abrir todas las brechas, al punto que llegamos a una reunión en que fui citado por el comandante en jefe de la Unión Soviética, en que nos encargó a los humanistas, cambiarle la ideología al ejército soviético, de comunista a humanista, a ese nivel. Fue pedido formal.
estábamos en eso, yo le pasé la pelota, por supuesto, al negro, y estábamos en eso cuando vino el golpe. Así que sonó todo. Lo que yo digo yo aquí es muy curioso, que este señor era el jefe de la KGB, manejaba todo, y por eso que pudimos hacerle este planteo a Frolov, que era el jefe de Pravda, que era el diario de la Unión Soviética, del Partido Comunista, a Shevardnadze y a Gorbachev. 3 veces le hicimos el planteo de que háganse humanistas, de lo que te metamos la cosa como, en fin, todo lo que nos había planteado el maestro. Y ellos decían que lo iban a hacer ellos, que estaban de acuerdo, pero que lo iban a hacer ellos mismos. No anduvo. Lo que me da vuelta ahora en la cabeza es que este señor, que fue un señor que siempre estuvo en todas las reuniones, pero al costado, nunca figuró, ni figuró en los libros nuestros, ni en las fotos nuestras, nada, no está. Pero este era el que abría todas estas puertas, ¿no? Este era el jefe de la KGB, jefe de Putin. Entonces yo me digo hoy día, nosotros, que este señor, ¿cuánto habrá tenido contacto con este? Era el jefe, ¿te fijas? ¿Cuánto le habrá traspasado? Porque este señor, cada vez que el negro iba para Moscú, se pasaba horas y días con él. ¿Te fijas? Entonces, yo digo, ¿no será que Dios sigue escribiendo derecho con líneas torcidas? Gonzalo, ¿y este sujeto vive todavía, que tú sepas? Yo creo que no, porque en ese momento de haber tenido él, ¿cuánto? Unos 60, 65 años, y que hoy día debería tener 95, 100 años, no sé. Claro, no. Pero, Qué pena. era como de la generación de... Decirlo. No, mayor. Más grande. No, mayor. Por ahí, como la generación del negro, no, mayor. ¿Qué época, qué año es que cuentas esta anécdota? Esto es 90-94. Cuando la Academia de Ciencias, cuando el foro. Claro, sí, este Claro, fue lo que abrimos. yo estuve ahí en el foro. Sí. Todos los contactos que abrimos con la Academia de Ciencias, eso que se generó en esta presentación que hicimos, que fuimos varios, digamos, invitamos ahí a un grupo de siloístas que llamamos Salvatore, estaba de Argentina, vino Luis Aman y la Alicia, vino Javier Zorrilla de Perú, Salvatore, en fin. Entonces concentramos unos cuantos cabezones humanistas, hicimos las presentaciones durante 3-4 días ante toda esta concurrencia, que eran 150 científicos, ¿no? Y le hicimos la presentación sobre el humanismo. En realidad era la presentación en sociedad del humanismo ante el Partido Comunista Ruso, soviético en su momento. ¿Estaba Hugo Novotny? No estaba. No. Fue cuando le tiraron las bombas a, ¿cómo se llamaba el que era presidente? Que llegamos justo en octubre, creo que era cuando hubo un intento de golpe. No, después el foro fue... Yeltsin, exacto. Fue cuando le habían bombardeado la casa de gobierno. No me acuerdo. No, eso fue después, eso fue mucho después. Entonces no era 94. No, 91, eso fue el 91. Ah, ¿ves? Pero todas estas presentaciones ya se las habíamos hecho. Claro. No, qué interesante, muy interesante. Como en mayo del 91 llegó Hugo. El que estaba allá también era Rafa de la Rubia. Sí. Así que éramos los 3 mosqueteros. Es interesante considerar la influencia que ha tenido el siloísmo en los sucesos mundiales, ¿no? Que no está a la vista, pero que seguramente ha existido, ¿no? Seguro, y por ejemplo, lo de Akop era uno de los muchachos que salió de ese contacto con la academia, ¿te fijas? Y él no era de los oficiales que andaban con los otros, ¿ya? Lo del club humanista, que era otro lote. Akop era como un disidente, era de otro lote. Yo me contactaba con él personalmente. Aparte, en su casa nos reuníamos incluso. En fin, así que había como muchas líneas de contacto. Y uno dice, ¿en qué habrá terminado todo aquello? Si estuvimos 4 años, hicimos después, no solamente los 3 que estábamos allá permanentemente armando estructuras como Hugo, Rafa y yo, sino que todos los que hicieron misiones de crecimiento rápido y todas esas cosas, ¿no? Así que todo eso tiene que ver, no sé, toda esa gente, esos cabros, esos niños de 25 años, como Aliek, por ejemplo, que era uno de ellos, ¿no? Aliek, que fue un muchacho de Ucrania que me llamó por teléfono y dijo, quiero tomar contacto contigo, me quiso pedir cosas, y dije, bueno,
voy a Ucrania siempre y cuando me tenga un grupo de muchachos para que yo les hable, que estén interesados en el cambio social individual simultáneo. Pero me consigue 3 reuniones con ministros, y al día que a la semana me llamó, me dijo, listo, y efectivamente me tenía las 3 reuniones con los ministros, y la reunión en su casa con sus amigos. Buenísimo. En fin, así que los rulos o sea, todo esto viene a raíz de los rulos y las cosas. Entonces, todo lo que está sucediendo en Moscú hoy día, y lo que me decía Lieg, me dice, hoy día Moscú es mucho más interesante de lo que nosotros conocimos en los años 90. Muchísimo más, y es una ciudad totalmente humanista. Por ejemplo, a él le dio, no sé si ustedes han sabido, le dio, ¿cómo se llama?, COVID, llegando allá. Y yo hablaba con él y dice, bueno, ¿y cómo te atiende? ¿Cómo va el doctor? No, me dice, y tú andas con pasaporte, porque él es ucraniano de paso, ¿no? Ucraniano de familia rusa de hace 500 años, ¿no? O sea, como todo ucraniano, ¿te fijas? Pero que ellos conservaron el idioma ruso. El idioma ruso y el ucraniano se diferencian como no sé, el argentino o el chileno del español. Ese tipo de diferencia, no es mucho más, ¿no? Entonces, pero es muy... Ay, se me fue la onda. ¿Dónde iba? Decías lo del COVID. Que él se había enfermado de COVID. Entonces, no, me dice, yo llegué acá con pasaporte chileno. No sabía que él tenía pasaporte chileno. No, llegué acá por el pasaporte chileno justamente para evitar cosas, y se fue. Me dijo, no me quise ir a Ucrania, porque como saben que yo soy ruso, de habla rusa, aunque él es ucraniano 100%, no me quise ir para allá porque a la mitad de mis amigos ya los desaparecieron. Así que me vine a Rusia. Aunque fue a Ucrania y toda la cosa, pero con mucho cuidado. Entonces, lo atendieron de COVID, y él llamaba por teléfono al médico, y en 2 horas estaba el médico en la casa llevándole todos los remedios del caso, haciéndole la vacuna, etc. Después le decía, bueno, ¿y cómo lo haces para comer? Porque puede salir, no puedo salir de la casa. Tengo cuarentena, no puedo salir de casa. ¿Y qué hace para la comida? Lo llamo por teléfono y en 1 hora yo pido lo que quiero del supermercado, incluido los quesos y todas las cosas, y me llegan a la casa. ¿Y te cobran? No, 0 pesos. Dice, esta es una ciudad humanista como la que nosotros soñamos. Lo único que no encaja en todo esto es Putin. Esas son palabras de Oleg, ¿no? De Oleg. Es raro. No, igual estas cosas extrañas que tienen que ver con lo futurible, las cosas que... las prognosticaciones que no podemos... Esto de... Yo hacía el vínculo de Putin con este señor Hachaturov, jefe de la KGB en su momento, que vio al negro 15 veces, digamos, ¿no? 15 días, ¿no? 15 diferentes, no sé cuántas veces, ¿no? Muchas veces. Y que fue quien abrió todas las puertas para el humanismo y el siloísmo allá. Buenísimo, Gonzalo, todo esto que la verdad es que ese decorado, todo eso nos viene fantástico. Creo que todos esos escenarios nos aforisman mucho, ¿no? Todas estas anécdotas nos vienen muy bien para lanzarnos a futuro, no solo desde los datos intelectuales, sino desde esa atmósfera. Le pasamos la palabra a Jorge. Ahí está, gracias. Gracias, Javier. Muy cortito. Agradecerle a Gonzalo la anécdota que nos acaba de contar. Seguramente les habrá llegado a todos como con esa fuerza y esa curiosidad y esa cosa extraña, mística, que me hace recordar y les hará recordar a todos, los que lo han leído, se acuerdan, del informe Tokarev, ¿no? Pareciera como si eso empezó allá en el 85. Sí. Y Gonzalo, extraordinario, porque todo esto que estás contando cierra este encuentro de hoy, con el que empezó casi Javier hablando de la intuición y de los fundamentos que se está buscando a través de este instituto o de este grupo, de estas cosas inexplicables, ¿no es cierto? Pero que uno intuye, reconoce, acá hay algo que se me escapa, sin embargo, es más real que esta pantalla que tengo adelante.
También me hace acordar un poquito de lo último que les comento. Quería saludarlos un poco con esto, saludarlos a todos y agradecerles este espacio, este momento de inspiración. Me hace acordar, y también les hará acordar a varios, el último de los últimos trabajos maestros del negro, ¿no? El Día del León Alado, donde hay una especie de caída en cuenta, una especie de subida de conciencia general, y donde se encuentran amigos y dicen, yo lo vi y yo lo soñé y es lo mismo. Esta mezcla entre el sueño, la realidad, la cual nosotros somos expertos en experiencia. Está llena ese perro. Emma. Así que en realidad lo que hay que hacer ahora es ir... O viene el micrófono. Apaga el micrófono. Yo no tengo... Bueno, nada, esto era. Gracias. No, perdón, Jorge, perdón. No. Es que había un perro que impedía que te oyéramos bien. Le decía a Emma que para su micrófono veíamos a su perrito. Fantástico, pero seguramente el perro debe tener razón, así que abrazo a todos. Está en el patio, no sé qué quiere, caprichoso. Es ya repetitivo, ¿eh? Sí. Yo tuve la sensación de esos 4 años en Moscú, fueron como estar viviendo dentro del informe Tokarev, le comentaba a Javier, ¿no es cierto? Y que me produjo mucho placer, gusto e inspiración el informe de Denisova, ¿no? Que tuve la suerte de conocer desde sus inicios. Y espero que sea la continuación de experiencias de ese tipo, así extrañísimas, voladas, totales, ¿no? Que tienen que ver con el futuro de la humanidad. Sí. Por ahí va la cosa, Gonzalo, eso vos sabés mejor que todos, tuviste experiencia, seguro. Yo creo y creo que todos creemos que por ahí va la cosa. Hay un sentido. Alguien se está divirtiendo con todo esto, decía el negro a veces. Ahí está Ima con la mano levantada. Y le recuerdo también a Kaunda de Kenia, que también es otra cosa del negro y amigo de España también. Ima, no sé si eras vos o era el perrito. No, el perrito no era mío, desde luego. Es Emma. No soy muy amiga de los animales. No, que lo que ha contado Gonzalo, que, bueno, parte sabía, ¿no? Pero en los momentos así, cuando uno está así como de bajada, le da como ánimos de que todo lo que hacemos sirve, ¿no? Eso te refuerza, ¿no? Como decir, bueno, sigamos adelante, que todo lo que pasó en su momento ahora también, con todo lo que parece que ha servido, ¿no? Nada más que eso. Gracias. Pues fantástico, si nadie quiere decir nada más, pues nos despedimos aquí, hasta la próxima, invitaros a rellenar el formulario que lo hemos puesto ahí en el chat, para que quiera participar en alguna medida, un grado, y ha sido un gusto compartir con todos vosotros, una compositiva tan diversa. Esto recién empieza. Bravo. Le agradezco. Un abrazo. Un abrazo. De esta iniciativa. Gracias, amigos. Muy interesante. Gracias. Un abrazo a todos. Hasta la próxima. Chao. Chao. Gracias por... Gracias. Chao. Chao.